Hola, buen día. Estás en las biografías de poder. Ahorita compartiré contigo la historia de Botijas, la historia del señor Barriga. Si tú recuerdas al señor Barriga cuando llegaba a la vecindad, normalmente el chavo siempre lo recibía con un golpe. Y si no lo recibía con un golpe, le tumbaba su maletín, le echaba basura a su carro. Hay veces el señor Barriga se enojaba con el chavo del ocho. ¿Por qué? Porque el chavo le decía, fue sin querer queriendo. Y el señor Barriga le decía, fue sin querer queriendo. Pero constantemente lo recibía con ese golpe. Alguien que también lo recibía mal era don Ramón, ya que don Ramón le debía 14 meses de renta. Se dice en otras historias que más o menos el mes en la vecindad del Chavo costaba $115. O sea, don Ramón debía $1,610. Y siempre el señor Barriga fue de gran corazón, ya que siempre le perdonaba la renta a don Ramón. Pero también él habla que en su infancia, en su niñez y en su juventud fue herido por el bullying. Todas las personas le daban bullying, ya que era un personaje desde niño que era gordito y además usaba lentes y por eso todos sus compañeros se burlaban de él. Todos sus compañeros le daban bullying. Incluso cuando él entró a la preparatoria, que le empezaron a gustar las chicas de su edad, nadie quería andar con el señor Barriga. ¿Por qué? Porque era un personaje muy gordito. Porque siempre nosotros en las escuelas somos tremendos. Ya sea que hagamos bullying o que nos hagan bullying. A mí me ocurrió en primer año de primaria. Todo el mundo me hacía bullying y me hacía llorar. Pero conforme fue pasando el tiempo, un día mi papá me dijo, no te dejes. ¿Por qué? Porque todos agarraban mi mochila, mis libros y me los aventaban. Y yo lo único que hacía era llorar. Pero al segundo año ya yo golpeaba a todos. Mi bullying lo convertí en algo que no debí convertirlo. Lo convertí en agresión, ya que agresión genera agresión. Pero el profesor, el, el señor Barriga, nunca fue así como yo. Él siempre fue una persona noble, una persona de buen corazón y nunca peleó con las personas que le daban bullying. Y eso fue lo que lo ayudó en un futuro a ser buscado por el Roberto Gómez Bolaños, ya que todo el personaje de Edgar Ángel Vivar Villanueva está enfocado en el bullying. Si tú te das cuenta, constantemente le dan bullying a Ñoño, que es otro de sus personajes, también le dan bullying. Al Botijas, que sale con el Chompiras, que constantemente el Botijas lo peina y le da una cachetada y el Chompiras da vueltas. Edgar Ángel Vivar Villanueva nació en la Ciudad de México el 28 de diciembre de 1948. Un actor, comediante y médico mexicano. Se hizo famoso por haber interpretado al personaje del señor Barriga y a Ñoño en El Chavo del Ocho y al Botijas en Los Caquitos, y también fue actor de doblaje en películas de Walt Disney, de Pixar, como Ratatouille, donde prestó su voz al chef Auguste Gusteu, y a Una aventura de altura, donde hizo la voz del perro Duck. Aquí te estoy compartiendo la historia del señor Barriga, ya que su nombre verdadero es Edgar Ángel Vivar Villanueva.
y nace en la Ciudad de México el 28 de diciembre de 1948. Cuando él empezó a hacer teatro, él ya era médico, ya que uno de sus sueños cuenta que era ser médico. Y fue donde empezó a participar en teatros. Ya después se fue haciendo famoso, cosa que lo orilló a dejar su carrera de médico para enfocarse a la actuación, ya que es de los pocos comediantes que tienen una carrera, ya que al señor Barriga le gustaba la escuela, porque si no le hubiese gustado la escuela, entonces no hubiese terminado su carrera. Y por eso él terminó primero de médico y después se enfocó en lo demás. Edgar Vivar es hijo de Ángel Vivar y Elía Villanueva Falcón, siendo el mayor de tres hermanos. Vivar tuvo problemas con la obesidad desde niño y fue víctima del bullying. Debido a ello, sufrí de bullying en la primaria. Fue terrible, no fue fácil, no me quedaba más que pelearme con todo el mundo o aguantarme. Me refugié mucho en la lectura, aprendí que el mejor compañero que podría tener era un libro. Aquí vemos lo que ya te había compartido al principio, que Edgar Vivar padeció de bullying y él se refugió en los libros, se refugió en la lectura porque se dio cuenta que el mejor compañero, el mejor amigo que tenemos es un libro, y es cierto, porque el libro te enseña a valorarte a ti mismo, porque el libro te enseña a encontrarte a ti mismo y aumentar tu autoestima. Edgar Vivar, egresado del Centro Universitario de Teatro, comenzó su carrera de actor teatral en 1964. Estudió y se licenció en medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Como ordena tantos recuerdos, trató de darle forma primero de una manera cronológica y después voy incorporando las acciones e interpretaciones. He tenido una vida muy rica. Antes de ser actor, estudié medicina y tuve contacto con la muerte y con un ambiente totalmente diferente al de los actores. Durante mi época de trabajar en el circo, conocí a fondo lugares y gente, sobre todo en otros países. Aquí vemos cómo él fue egresado del Centro Universitario de Teatro en 1964, ya que, como te decía, estudió medicina y fue un actor que todo eso le traía tantos recuerdos. Pero después de haber tenido una vida no muy fácil, ya que sufría constantemente del bullying, después él se puso a trabajar en un circo y allí conoció gente en otros países. En una entrevista en el programa El chileno detrás de la pantalla en 2008, aquí vemos cómo Edgar Vivar, un personaje que no era famoso, un personaje que había hecho ya mucho teatro e incluso había participado ya en estadios, pero aún así todavía su fama no llegaba. Fue años después que un amigo de él lo recomendó con Chespirito. Él mismo cuenta en una historia que cuando llegó estaban haciendo un sketch que él ya había hecho y Chespirito le preguntó que si él había hecho televisión y él le dijo que no. Y él le dijo que era el personaje que él buscaba. En 1970, mientras desempeñaba su labor como médico, fue el segundo actor al que llamó Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, para actuar en su programa televisivo El Chavo del Ocho. Gómez ya había llamado primero a Florinda Mesa, que es la Chilindrina. Aquí vemos cómo en el año de 1970 es llamado por segunda
vez. O sea, fue el segundo en llamar, ya que Roberto Gómez Bolaños ya había hablado con la Chilindrina. En estos programas, Vivar fue conocido por sus personajes, el señor Barriga, Ñoño y Caquito Botija. El señor Barriga, Zenón Barriga y Pesado, era el propietario de la vecindad donde vivía el Chavo y Ñoño. Actuado por él mismo era su hijo. Cada vez que el señor Barriga, apellido creado como una referencia a su obesidad, llegaba a la vecindad, era bienvenido accidentalmente con una patada, tropezón, trompada o golpe con objeto lanzado por el Chavo cuando quería pegarle a Kiko o jugando fútbol o béisbol. El señor Barriga muy pocas veces tuvo éxito en cobrarle la renta a don Ramón. Aquí vemos cómo él interpretaba a Ñoño también, ya que si recuerdas, normalmente el Chavo o Kiko le daban bullying a Ñoño. ¿Por qué? Porque comía mucho. Y Ñoño les decía, íralo, íralo, Y aquí, como te comentaba hace un rato, normalmente el Chavo siempre lo recibía con un accidente, ya sea cuando le quería pegar a Kiko o cuando quería jugar fútbol o cuando estaba jugando béisbol. Y como te comenté hace rato, el señor Barriga muy pocas veces tuvo suerte de que don Ramón le pagara, ya que debido a su gran corazón siempre le perdonaba la renta. Ñoño Febronio Barriga Gordorritúa era el hijo del señor Barriga. Este personaje siempre era usado para los chistes de gordos en el salón de clases. Solo aparecía fuera de la escuela si alguna escena necesitaba un niño adicional. Ñoño era buen estudiante y tenía buen corazón, pero como la mayoría de los niños era muy ingenuo en años posteriores. Cuando Carlos Villagrán abandonó el grupo, también sustituyó al personaje Kiko en la serie animada. Ñoño reemplaza a la Chilindrina. Según Vivar, el señor Barriga y su hijo el Ñoño son la misma persona, ya que el señor Barriga fue como Ñoño cuando niño, y Ñoño de grande será como el señor Barriga. Ñoño fue creado por el mismo Edgar Vivar. Aquí vemos cómo el nombre de Ñoño era Febronio Barriga Gordorritúa. El nombre lo dice todo, ya que este personaje era interpretado por los dos. Era interpretado por el señor Barriga, interpretaba a estos dos personajes y después en la serie animada interpretó a Carlos Villagrán y reemplazó también a la Chilindrina, ya que se dice que Ñoño era muy similar a lo que él vivió cuando era niño. Y Ñoño después iba a ser el señor Barriga. El Botija Gordón, Botija Pompa y Pompa, Gordón Botija y Aguado o Boti. Botija era un ladrón en los Caquitos, amigo de Chompiras. Aquiles Esquivel Madrazo a Mimi Maki Virodolfo Esquivel Madrazo o Parangacutirimic Cuarodolfo Parangacuatirimín, representado por Roberto Gómez Bolaños, casado con la Chimostrufia María Expropiación Petronila Lascurain, y Torquemada de Botija, representada por Florinda Mesa, yerno de Espontaverderona Torquemada, viuda de Lascurain, representada por Anabel Gutiérrez, e hijo de doña Ramona o doña Jamona, interpretado por el mismo Edgar Vivar. Aquí vemos cómo el Botijas era un ladrón que constantemente, como te decía hace rato, le pegaba al Chompiras, ya que el Chompiras hay veces era muy tonto.
Entonces el señor Botija le quitaba la gorra, lo empezaba a peinar y le metía su cachetadón. Quizás tú también viste esta serie y la recuerdas porque esa serie se llamaba Los Caquitos. Este show del Chavo del Ocho se volvió un éxito internacional y Vivar recorrió con el grupo Latinoamérica, España y Estados Unidos. Filmó varias películas en México y los Estados Unidos. En 1997 actuó en la telenovela mexicana Alguna vez tendremos alas, producida por su coestrella Florinda Mesa. Por esa participación ganó ese año el premio al mejor actor dramático. Aquí vemos cómo él tuvo éxito con El Chavo del Ocho, ya que viajó por toda Latinoamérica, España y Estados Unidos. Pero después, en el año de 1997, grabó una película en la cual después actuó en una telenovela Alguna vez tendremos alas, producida por Florinda Mesa, y fue el mejor actor dramático en esa novela. Vivar participó en las obras teatrales como Marcelino Pan y Vino y en Roma El amor es broma, e hizo un papel cómico como cantante. Tiene una bella voz de barítono en la zarzuela Luisa Fernanda, con la que salió de gira por Miami, Boston y otras ciudades de Estados Unidos. Aquí vemos cómo él participa en la película de Marcelino Pan y Vino. Si recuerdas, en esa película Marcelino Pan y Vino hablaba con el Cristo, ya que constantemente le daba de comer. En 1992 abandonó la serie de Chespirito de Roberto Gómez Bolaños, ya que su sobrepeso le había causado problemas cardiovasculares. Luego enfrentó un problema glandular que lo llevó a aumentar más peso. Se internó en una clínica para adelgazar y luego, gracias a un continuo tratamiento médico, logró bajar 42 kilos, lo que le salvó la vida. En 1992 se vio obligado a abandonar Chespirito, ya que se dice que pesaba más de 120 kilos, pero eso le provocó estar 4 veces en coma y él andaba buscando al médico que le ayudó a adelgazar a Maradona, pero como no lo encontró, se fue a Monterrey a una clínica donde se internó y ese médico que le ayudó era un fan de él y es un gran médico. Ese mismo año, Edgar Vivar actuó en La Paz, Bolivia, en una obra de comedia titulada Un ñoño para dos hermanas, junto a grandes actores, actrices y comediantes bolivianos como Rosa Ríos, Agar Delos, Hugo Pozo, Raúl Villarroel, Daniel González y otros actores bolivianos. Los personajes principales que interpretó en la obra fueron el del Chavo del Ocho y el señor Barriga y Ñoño. Aquí vemos cómo él actúa en una obra en Bolivia, ya que allí interpretó a una obra, Un ñoño para dos hermanas, y fue el personaje que interpretó el señor Barriga y Ñoño. Siguió viajando por países donde los shows de Chespirito se mantienen en televisión. Participó en un circo en Argentina, aunque sufrió un accidente cuando intentaba subirse a un elefante como parte de su actuación. Aquí vemos cómo participa en un circo en Argentina, pero tiene un accidente cuando intenta subirse a un elefante. En los años 2000, Vivar sufrió 2 graves tromboembolias pulmonares que lo mantuvieron en terapia intensiva. Desde el 2003 realizó su recuperación a base de ejercicios respiratorios.
el trabajo de los especialistas en medicamentos tuvo que cargar un tanque portátil de oxígeno que ahora utiliza solo durante las noches. Conociendo sus dotes como cantante, barítono y actor, el productor Morris Gilbert lo invitó a participar en la comedia musical El violinista en el tejado, pero Vivar no pudo aceptar pues requería de un esfuerzo respiratorio. Aquí vemos cómo tiene dos graves tromboembolias pulmonares que lo mantuvieron en terapia intensiva del 2003, ya que por su voz de cantante como barítono fue invitado por Morris Gilbert a participar en una comedia El violinista en el tejado, pero no pudo hacerlo porque necesitaba esfuerzo respiratorio. Trabaja en el Consejo Directivo de la ANDI, Asociación Nacional de Intérpretes de México. En el año 2002 concursó en el programa venezolano La Guerra de los Sexos, conducido por Viviana Gibelli y Daniel Sarcos, integrando parte del equipo masculino como su personaje ñoño y el señor Barriga, junto a Adolfo Cubas y Bam Bam, concursantes del reality show protagonistas de novelas en 2005. Nuevamente participa como mítico personaje, esta vez junto a Amílcar Rivero y Andrés Mistaje. En 2003, Edgar Vivar viajó a Brasil y estuvo en el programa Falando Francamente, presentado por Sonia Abreu en CBT, ya en excelente estado de salud, donde recibió muchos homenajes de fanáticos del Chavo, en Brasil bautizado Chávez, y de los trabajadores de la emisora, en especial de la presentación de Bon Día y Cia, Jacqueline Petrovic, que se emocionó mucho al conocer al actor. Todo esto realizó en la majestuosa ciudad de Los Ángeles, California. Ese mismo día conoció a su doblador en Brasil, Mario Vilela, quien falleció de diabetes el 1 de diciembre del 2005. Aquí vemos cómo interpretó en Brasil y en California su personaje que lo ha llevado a inmortalizarlo. En 2004 dobló al vampiro Max en el show del vampiro, el cortometraje más visto en la historia del cine mexicano, con 9 millones de espectadores. Allí trabajó junto a Rubén Aguirre, el profesor Girafales. En 2005 grabó en Argentina la telenovela mexicana Amarte Así, escrita por Enrique Torres. El programa se transmitió con éxito en Sudamérica, España y los Estados Unidos. Hace el papel de Don Pedro, un hombre solitario que trabaja como cajero en el restaurante llamado El Frijol de su hijastro. En 2006, Edgar Vivar apareció en la película estadounidense Bandidas con Penélope Cruz y Salma Hayek. Aquí vemos cómo ha participado con grandes artistas, nada más y nada menos con Penélope Cruz y Salma Hayek. O sea, Edgar Vivar ha hecho gran fama, ha hecho gran historia, pero todo se lo debe a su gran personaje, el señor Barriga. En 2007 se encontraba viviendo en Buenos Aires, donde participó del rodaje de una película y de una obra de teatro. En mayo participó en la grabación en México de la película Hal, inclusive del director chileno Rodrigo Ortúzar, Mujeres Infieles 2004, junto con las actrices Mónica Cruz, Ana Ceradilla, Leonor Varela, Valentina Vargas. En septiembre viajó a Colombia, donde realizó Tiempo Final, una miniserie de RCN que se emitió en el resto de Latinoamérica. A finales de año volvió a su país, México, donde se reintegró a 11 y 12, obra que vive un segundo periodo de éxito junto a Roberto Gómez Bolaños, El Chavo y Florinda Mesa. Ese año se estrenó la película El Orfanato, producida por Guillermo del Toro y dirigida por Juan Antonio Bayona, donde Vivar representa a un parapsicólogo obsesionado con la muerte. Aquí va
alcanzando todavía más éxitos, ya que 11 y 12 en su principio fue un fracaso, pero después era la serie o la obra de teatro que más llenaba los teatros. En 2008 apareció en un episodio Recursos Humanos de la versión mexicana de la serie televisiva argentina. Los simuladores interpretando el papel de un socio de una empresa lechera ficticia. En el año 2008 tuvo una participación especial en el programa Teatro en la Chilevisión de Canal Chileno Chilevisión. Debido a los problemas de salud que le genera la obesidad, decidió finalmente someterse a una cirugía del estómago en enero del 2008 en un hospital de la ciudad de Monterrey de México. Desde mediados del 2008 participó en el programa televisivo Cuestión de Peso, emitido por Canal 13, tratando su obesidad. En medio de sus viajes por el continente reescribió su autobiografía, la cual incluye sus años junto a Chespirito, pero también otras historias, otras anécdotas, otras etapas de su vida. El sábado 6 de junio del 2009, Vivar fue internado en un hospital de la capital mexicana. Debido a problemas coronarios, se le practicaron en varios bispacks y 2 días después se le dio de alta. Inmediatamente continuó ensayando la siguiente obra de teatro en la que actúa Las Leandras, que se estrenó el 11 de junio del 2009 en el Centro Nacional de Artes. Vemos cómo él no alcanzó el éxito que tuvo con Roberto Gómez Bolaños, ya que una vez vio en el periódico que decía que el Chavo del Ocho se iba a terminar. Entonces el señor Barriga rápidamente le habló a Roberto Gómez Bolaños y le dijo que era Telesistemas el que iba a cambiar de canal. Pero después, como ya te comentaba ayer con la Chilindrina, Roberto Gómez Bolaños decidió terminar la serie del Chavo del Ocho, ya que allí estaban en la fama y después iban a ir en picada. En 2011 volvió a la televisión mexicana interpretando a Máximo de la O en la miniserie Méteme Gol. En marzo del 2012, a través de un video en YouTube, se le vio junto al elenco del Chavo animado, doblando a sus famosos personajes, el señor Barriga y Ñoño, para un episodio de la 6ª temporada de la serie. En 2013 interpretó la voz de Silas Pietracerón, personaje de la película Mi Villano Favorito 2. También interpretó la voz del chef Auguste Gusteau en la película Ratatouille y la voz del Duc en Aus, una aventura de altura. En octubre del 2014 protagonizó la obra de teatro Requiem por Agustín Lara, interpretando al propio Lara en el campus Ciudad de México del Tecnológico de Monterrey. En mayo del 2015, en Lima, Perú, participó en la obra teatral En el Parque con el actor peruano Ricky Toxo, 1960-2016. Ese mismo año actuó en la versión en español de The Normal Hill, obra teatral del estadounidense Larry Kramer, 1935-2020, donde además comparte escena con los animadores de Farándula 40 Pilar Bolívar y Horacio Villalobos. En 2017 el actor comunicó que padece de Alzheimer. En 2018 una aparición especial en la serie brasileña Vai que Cola, interpretando al personaje del señor Barriga. En julio del 2022, durante su gira por Perú, anunció que se retiraba de los shows circenses para dedicarse únicamente a la actuación y producción de cine. Aquí vemos cómo la historia de Edgar Vivar, de un personaje que inició de niño y que le daban bullying, hoy es un artista muy reconocido. Hoy en día ha filmado películas y sigue filmando películas hasta que por fin
En el 2022, en julio, decidió que ya era su última temporada, ya que solamente se iba a enfocar en la actuación y en la producción de cine. En la filmografía, en 1972-1995 dio y participó en Chespirito, más de 25 años. Y sus personajes fueron Barriga, Ñoño, Botija, Doña Ramona, Jamona, Pompa y Pompa, Madre de Botija, entre otros. Serie mexicana de televisión. 1972, El Chapulín Colorado, varios personajes hasta el 79. 1973, 1980, El Chavo del Ocho, Señor Barriga y Ñoño. 1974-1977, Mundo de Juguete, telenovela mexicana Televisa. 1979, El Chanfle, Doctor Nájera, película de Roberto Gómez Bolaños. 1982, El Chanfle 2. 1983, Don Ratón y Don Ratero, con toda la troupe del Chavo. 1983, El más valiente del mundo, con María Antonieta de las Nieves y Ramón Valdés. 1984, Frankenstein, Grit Aun Tiller, Fellwebel Eastern, filmace cómico estadounidense. 1987, Escuadrón Sida, filme cómico mexicano con Rubén Aguirre. 1988, Música de Viento, comedia dramática de Roberto Gómez Bolaños, donde trabaja Florinda Mesa y García y Rubén Aguirre. 1992, Gordo, comedia mexicana en cortometraje 19 minutos de Enrique Arroyo. 1997, Alguna vez tendremos alas, Sebastián Medina, telenovela mexicana de Televisa. 1998, ¿Qué nos pasa?, serie satírica de televisión. Trabajó en 2 episodios, el 7 y el 15. Soñadoras, Jaime Guzmán, telenovela mexicana. Navidad, Fábula, El Rey Mago, programa de televisión de 30 minutos. No contaban con mi astucia en el 2000 y Plaza Sésamo. Era Don Boni. A Héctor del Puerto, programa infantil de televisión 2002, de pe a pa. El mismo, serie de televisión mexicana del 1 y el 7 episodio 2002-2003, desde Goyola, Papa Pacheco en el sketch La Familia Pacheco y diversos, serie de televisión cómica mexicana. 2004, personajes en otros sketches. 2004, El Choro del Vampiro, Vampiro Max Box, cortometraje de animación mexicano. 2004, La Guerra de los Sexos, Señor Barriga, Ñoño, concursante, programa venezolano de concurso. Amarte así, Don Pedro, también conocido como Frijolito, telenovela mexicana. 2005, Aplausos, el mismo, serie de televisión mexicana, La Guerra de los Sexos, Señor Barriga, Ñoño, concursante y ganador, programa venezolano. En el 2006, Mujer, casos de la vida real, capítulos, varios personajes. 2006, Bandidas, gerente del banco, filme con Salma Hayek y Penélope Cruz. El orfanato Balaban en Estados Unidos, de orfanato de Juan Antonio Bayona, película española de terror. 2007, Chex a Gusto, Ratatouille, doblaje en español latinoamericano, película animada de Disney Pixar. En el 2008, Todo inclusive Teatracista, película chilena.
a una aventura de altura latinoamericano, película animada de Disney Pixar 2009, La misión especial de Doug Box, cortometraje animado de Disney Pixar en doblaje latinoamericano, en la película de Una aventura de altura 2010, Para volver a amar, Renato Villamar, telenovela mexicana Televisa, La mano de Satán, Satán película. Poquita ropa, ladrón, Virges Sun Polvalan Voz, película animada creada por Ricardo González Dupla. Méteme gol, Máximo de la O, miniserie de Multimedios Televisión 2011, Alvin y las ardillas 2, tipo en el casino, doblaje en español mexicano, película de acción 2012, La familia Peluche, médico del Federica, serie mexicana de televisión 2013, Mi villano favorito 2, Sillas Pietreceron Box, doblaje en español mexicano, película animada de la Universidad Pictures 2004, Los pingüinos de Madagascar, la película Montaña, voz español mexicana, película animada de DreamWorks y 20 Century Fox 2015, Minions, Guardián de la Corona, doblaje español mexicano, película animada de Universidad Pictures 2015, Cementerio General, director Hospital Psiquiátrico, película peruana 2017, Mi villano favorito 3, Silas Pietreceron 2018, La jefa del campeón, Pedro, telenovela mexicana Televisa, Amor a la deriva, El gastroenterólogo, película estadounidense. Bahía que cola, Señor Barriga, serie brasileña, participación especial 2019, Cita a ciegas, Homero, telenovela mexicana 2019, Presente, Mi querida herencia, El notario, serie mexicana de televisión 2011, Vecinos, Hipólito Menchaca, serie mexicana de televisión 2022, Cómo sobrevivir, Soltero el mismo, serie web mexicana 2023, Perdona nuestros pecados, Rosendo, telenovela mexicana. Premios y reconocimientos: Premio Telenovelas año 2019, Mejor primer actor, La jefa del campeón, nominado 1991, Mejor actor cómico, Chespirito, ganador. Televisión Adicto Golden Award, año categoría 2018, Mejor actor en un papel secundario, La jefa del campeón, ganador. Aquí te compartí la historia del señor Barriga, una historia que hoy es una historia muy famosa, ya que él ha participado en diferentes países, ha dado vida a Ñoño, al señor Barriga, a sus personajes que lo llevaron a la cima, a sus personajes que lo llevaron a la fama. Por eso, si ha agregado valor, por favor comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsiváis. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de dónde te encuentres.